La nieve derretida del invierno de 1945 dejaba tras de sí un barro espeso y gris que se mezclaba con el humo de los pueblos incendiados. En las orillas del río Oder, el aire olía a gasóleo, a tierra quemada y a miedo. Era el último umbral, la última frontera que separaba lo que quedaba del Tercer Reich de su destrucción total. Detrás de aquellas trincheras embarradas, exhaustos y mal alimentados, los restos de la Wehrmacht intentaban contener lo incontenible, el avance de la gigantesca maquinaria soviética, que ya rugía desde el este con una fuerza apocalíptica. Los hombres que quedaban en esas posiciones sabían que el final se acercaba. Muchos eran apenas adolescentes del Volkssturm, campesinos o funcionarios que habían cambiado la pluma por el fusil. Otros eran veteranos curtidos en Stalingrado, en Kursk o en Narva, hombres que ya habían visto el infierno y sabían reconocer su olor. Sus rostros reflejaban resignación, no heroísmo. Ya no luchaban por la victoria, sino por ganar unas horas más de vida, por retrasar lo inevitable, por proteger a los civiles que huían hacia el oeste, con la esperanza de caer prisioneros de los estadounidenses o británicos antes de ser alcanzados por los soviéticos. En los pueblos a lo largo del Oder, las campanas de las iglesias estaban rotas o colgaban torcidas. Los campos estaban llenos de vehículos abandonados, Panzer sin combustible, camiones de suministros destruidos, piezas de artillería cubiertas de escarcha. Los últimos comandantes de la Wehrmacht recibían órdenes contradictorias desde Berlín, donde Hitler, encerrado en su búnker, seguía hablando de divisiones que ya no existían, de contraataques imposibles, de victorias imaginarias. El alto mando alemán se desmoronaba bajo el peso de la realidad. Mientras tanto, el Ejército Rojo preparaba su ofensiva final. Las unidades del mariscal Zhukov, al norte, y del mariscal Konev, al sur, concentraban cientos de miles de hombres, tanques, cañones y lanzacohetes Katyusha a lo largo del Oder y del Neisse. Los soldados soviéticos sabían que el próximo paso era el definitivo, Berlín. Cada soldado llevaba en su corazón una mezcla de venganza y deber. Habían visto las atrocidades del este, los pueblos arrasados, los muertos civiles, y ahora querían que el enemigo sintiera el mismo dolor. Las noches antes de la ofensiva se escuchaban cantos, risas nerviosas y oraciones. En los bosques, bajo la lluvia, las tropas afilaban sus bayonetas, limpiaban los cañones de los T-34 y esperaban la señal. El 16 de abril de 1945, antes del amanecer, el horizonte se iluminó como si el mundo se partiera en dos. La ofensiva del Oder comenzó con un bombardeo que duró horas, un rugido continuo de artillería que sacudía la tierra y hacía temblar las casas a kilómetros de distancia. Las posiciones alemanas quedaron reducidas a polvo y cráteres. Los supervivientes, sordos y desorientados, apenas podían disparar sus armas. Los tanques soviéticos avanzaban entre la niebla, cubiertos de lodo, seguidos por columnas interminables de infantería. En Seeloitz, la Wehrmacht ofreció una resistencia desesperada. Allí, unidades del 9º Ejército Alemán, bajo el mando del general Theodor Busse, intentaron frenar el avance de Zhukov. Los combates fueron feroces, los alemanes habían minado los campos, preparado posiciones de ametralladoras en cada colina y aprovechaban cada edificio destruido como fortaleza improvisada. Sin embargo, la superioridad numérica soviética era aplastante. Por cada cañón alemán, los soviéticos tenían 10. Por cada soldado alemán, avanzaban 20 soviéticos. Durante 3 días, el suelo se tiñó de sangre. Las colinas de Seelow se convirtieron en un mar de fuego, cubiertas por humo negro y cuerpos carbonizados. Las tropas soviéticas, aunque sufrían enormes bajas, continuaban empujando con una determinación inhumana. Los alemanes luchaban sin dormir, sin comida, sin esperanza. Cada posición perdida acercaba un paso más el fin de Berlín. La línea del Oder se rompió, y el frente alemán colapsó como una presa que cede ante una tormenta. Los civiles alemanes huían en masa. Caravanas de carretas, bicicletas y a pie llenaban los caminos hacia el oeste. Mujeres, ancianos y niños arrastraban lo poco que podían salvar. Muchos morían congelados, bombardeados o víctimas del caos. El orden había desaparecido. La Wehrmacht, en su colapso, no podía ya protegerlos. Las carreteras estaban bloqueadas, los trenes destruidos, y la aviación aliada bombardeaba sin descanso cualquier movimiento sospechoso. En las estaciones,
Los trenes llenos de refugiados eran atacados por cazabombarderos que surcaban el cielo con el rugido de la victoria inminente. Dentro de Berlín, la situación era aún más caótica. Goebbels, Bormann y los últimos leales a Hitler mantenían la ilusión de una defensa total. Se distribuían panfletos que hablaban de resistencia hasta el último hombre, de un sacrificio heroico que detendría a los soviéticos. En realidad, la ciudad estaba desbordada de heridos, cadáveres y ruinas. Los hospitales funcionaban sin electricidad, los cadáveres eran enterrados en los jardines, y el hambre comenzaba a hacer estragos. Las divisiones de las SS patrullaban las calles buscando desertores, fusilando a cualquiera que mostrara dudas. Era el delirio de un régimen moribundo. El propio Hitler, encerrado en el Führerbunker bajo la Cancillería del Reich, recibía informes cada vez más desesperados. Los mapas sobre la mesa se llenaban de marcas rojas que representaban el avance enemigo. Los oficiales ya no podían ocultar la verdad, las tropas del Ejército Rojo estaban a menos de 100 kilómetros de la capital. Aún así, el Führer ordenaba contraataques inexistentes, llamaba a generales que ya estaban muertos o capturados. Vivía en una realidad paralela, sostenido por la desesperación y la locura. En los días siguientes, los soviéticos cruzaron el Oder y avanzaron hacia Spree y Dahme. Los pueblos caían uno tras otro. En muchos casos, los combates eran casa por casa, a bayoneta, sin cuartel. Los alemanes sabían que no habría prisioneros. En los bosques de Brandeburgo, grupos aislados de soldados intentaban escapar, pero eran rodeados o bombardeados. Los tanques soviéticos, como bestias metálicas, aplastaban las defensas improvisadas y continuaban su marcha. Los cielos estaban dominados por los cazas Yakila 7, que destruían los últimos restos de la Luftwaffe. Lo que alguna vez fue una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo se había reducido a unos pocos pilotos sin combustible ni municiones. A medida que el frente se acercaba a Berlín, la desesperación alcanzaba su punto máximo. Goebbels ordenaba reclutar a todos los hombres entre 14 y 60 años. En las escuelas, los jóvenes eran entrenados durante unas horas y enviados con Panzerfausts a destruir tanques soviéticos. Muchos morían sin siquiera saber cómo disparar. Las calles de Berlín se llenaban de barricadas hechas con tranvías volcados, muebles, sacos de arena y cuerpos. En cada esquina, un cañón antitanque improvisado, un grupo de civiles armados, un soldado exhausto. Era la última defensa de un mundo que se derrumbaba. El sonido de los cañones se acercaba cada día más. Desde las torres antiaéreas, los observadores podían ver los destellos del combate en el horizonte. Berlín estaba rodeada. El 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler, el fuego de artillería soviética comenzó a caer sobre la ciudad. Los proyectiles destrozaban edificios, iglesias y puentes. El cielo se volvió rojo, cubierto por una nube constante de polvo y humo. En medio del caos, algunos aún creían en milagros, otros rezaban por la muerte rápida. La Wehrmacht ya no existía como ejército, solo quedaban fragmentos, grupos aislados, sombras de lo que fue. Los últimos mensajes por radio hablaban de mantener la posición a toda costa, pero la costa ya se había hundido. Las divisiones Panzer que debían acudir en ayuda de la capital estaban destruidas o rodeadas. Las comunicaciones se cortaban constantemente. En las calles, los soldados heridos eran atendidos por enfermeras que lloraban en silencio. En los refugios, las madres abrazaban a sus hijos mientras escuchaban el retumbar de los cañones. Berlín se había convertido en un infierno en la tierra, y el colapso total de la Wehrmacht era ya irreversible. En los días siguientes, la lucha se transformó en una pesadilla urbana. Berlín se convirtió en un campo de batalla gigantesco, un laberinto de ruinas y fuego donde cada calle era una trinchera, cada edificio una fortaleza. El estruendo de los cañones soviéticos retumbaba día y noche, y el humo de los incendios cubría el cielo con una cortina gris anaranjada que no dejaba pasar la luz del sol. Los habitantes de la ciudad, encerrados en sótanos o estaciones del metro, contaban los segundos entre explosiones y se preguntaban cuánto más podrían resistir. Las tropas soviéticas avanzaban lentamente, conscientes de que cada esquina podía ocultar una emboscada. Los francotiradores alemanes, escondidos entre los escombros, disparaban desde ventanas destruidas, y los equipos antitanque del Volkssturm lanzaban sus Panzerfausts desde las sombras. Pero la fuerza del Ejército Rojo era abrumadora.
Cada vez que una posición alemana resistía más de unas horas, la artillería soviética la borraba del mapa. Las divisiones de tanques irrumpían después, acompañadas de infantería y lanzallamas. Los combates en el distrito de Tiergarten, en Wedin y en Pankow fueron de una brutalidad indescriptible. En la línea del frente, la disciplina alemana comenzaba a disolverse. Muchos soldados sabían que no había salida, pero seguían luchando por orgullo o por miedo. Los oficiales de las SS aún ejecutaban a quienes intentaban rendirse, y el mando exigía una defensa sin tregua. En las calles se veían escenas de locura, civiles arrastrando municiones, niños con fusiles, ancianos patrullando con brazaletes del Volkssturm. En algunos lugares, los soldados compartían su última botella de licor antes de morir, en otros, se rendían levantando pañuelos blancos improvisados con camisas. El búnker del Führer se había convertido en el centro de un mundo que se desmoronaba. Allí, bajo tierra, en una atmósfera cargada de humo, sudor y desesperanza, Hitler recibía informes contradictorios y daba órdenes a ejércitos que ya no existían. Gritaba, deliraba, acusaba a sus generales de traición. Sus manos temblaban, su voz se quebraba. La realidad se había desvanecido para él. Mientras el mundo ardía sobre su cabeza, todavía hablaba de maniobras imaginarias, de divisiones fantasmas que atacarían desde el norte. A su alrededor, sus colaboradores, Goebbels, Bormann y unos pocos secretarios fieles, se aferraban al último fragmento de poder con una mezcla de fanatismo y terror. La vida en el búnker se regía por el sonido de los bombardeos. Cada temblor hacía caer el polvo del techo, cada explosión acercaba el fin. Los mensajes de radio que llegaban desde las afueras eran cada vez más sombríos. El general Weidling, encargado de la defensa de la ciudad, informaba que las municiones se agotaban, que los tanques estaban destruidos y que los heridos llenaban los hospitales improvisados en las estaciones del metro. Pero desde el búnker, la respuesta seguía siendo la misma: resistir. A medida que los soviéticos avanzaban hacia el centro, la ciudad se descomponía en un caos absoluto. Los servicios públicos habían desaparecido, no había agua ni electricidad. Los cadáveres se amontonaban en las calles, devorados por las ratas. En algunos barrios, las casas ardían durante días sin que nadie intentara apagarlas. Las iglesias se usaban como refugios, los parques como cementerios. Los disparos resonaban sin cesar, y el aire estaba impregnado del olor de la pólvora y de la muerte. Era el fin de una era, el colapso de una nación que había creído en su invencibilidad. Los soviéticos, por su parte, avanzaban con cautela, pero con una determinación implacable. El mariscal Zhukov, desde su cuartel en las afueras de la ciudad, ordenaba bombardear cada punto de resistencia. Sabía que cada hora que pasaba costaba miles de vidas, pero también que la victoria estaba al alcance de la mano. Sus soldados, endurecidos por años de guerra, se movían con una mezcla de disciplina y furia. Muchos habían perdido a sus familias bajo la ocupación alemana y ahora veían en Berlín una oportunidad de venganza. Los civiles alemanes que caían en sus manos sufrían las consecuencias de esa ira acumulada. En los túneles del metro, donde miles de berlineses se habían refugiado, el aire se volvía irrespirable. Las bombas hacían temblar las paredes, el agua se filtraba y los gritos se mezclaban con los llantos. Los trenes detenidos servían de improvisadas viviendas. Los heridos y los muertos yacían juntos en la penumbra. Algunos intentaban escapar hacia el oeste, pero los puentes estaban destruidos, las salidas bloqueadas. Berlín se había convertido en una trampa sin salida. El 25 de abril, las tropas de Zhukov y Konev se unieron al suroeste de la ciudad, completando el cerco. La Wehrmacht estaba dividida, los refuerzos no podían llegar. En el frente oriental, los restos del 9º ejército intentaban abrir un corredor para escapar hacia el Elba, pero eran masacrados por las fuerzas soviéticas. Los soldados que lograban huir lo hacían sin rumbo, sin órdenes, solo con la esperanza de rendirse a los aliados occidentales. Los caminos estaban llenos de cuerpos y vehículos destruidos. Los pueblos ardían mientras las columnas soviéticas seguían su marcha. Dentro de Berlín, los últimos defensores se preparaban para morir. Los batallones de las SS, fanáticos hasta el final, juraban no rendirse. En los patios de los edificios, se cavaban fosas comunes. Las mujeres de la Cruz Roja intentaban atender a los heridos sin anestesia. Los hospitales estaban desbordados.
En el Reichstag, símbolo del antiguo poder, se preparaba la batalla final. Los cañones soviéticos lo tenían en su mira. La bandera roja, que ondearía allí días después, ya estaba preparada. En la noche del 27 de abril, la situación en el búnker era desesperada. Las reservas de combustible y alimentos estaban casi agotadas. Hitler, demacrado, apenas podía mantenerse en pie. Leía los informes con la mirada vacía, mientras su entorno se desmoronaba. Algunos oficiales intentaban huir, otros se suicidaban. En los pasillos del refugio se escuchaban disparos aislados. Las secretarias lloraban en silencio, los guardias se miraban sin palabras. El fin había llegado, y todos lo sabían. El 28 de abril, llegó la noticia de que Mussolini había sido capturado y ejecutado por los partisanos italianos. Los cuerpos de Mussolini y su amante habían sido colgados boca abajo en una plaza de Milán. Cuando Hitler supo lo ocurrido, comprendió que su destino sería el mismo si caía en manos del enemigo. Esa noche tomó su decisión final. El 29, se casó con Eva Braun en una ceremonia breve y sombría dentro del búnker. Al día siguiente, 30 de abril, mientras las tropas soviéticas ya combatían a pocos metros de la Cancillería, Hitler se suicidó junto a ella. Su cuerpo fue envuelto en una manta y quemado en el jardín exterior por sus asistentes. El símbolo del poder absoluto se había reducido a cenizas en medio de las ruinas. Sin embargo, la lucha no cesó de inmediato. Las órdenes tardaron en llegar, y algunos sectores siguieron resistiendo durante horas. Las SS no aceptaban la rendición. El fuego soviético continuó hasta el 2 de mayo, cuando finalmente el general Weidling se rindió oficialmente ante las tropas del Ejército Rojo. Berlín era un cementerio. Las calles estaban cubiertas de cascotes, los ríos de cadáveres. El Reichstag ardía. La bandera roja ondeaba sobre sus ruinas, símbolo de la victoria soviética y del colapso total de la Wehrmacht. El silencio que siguió fue irreal. Después de 6 años de guerra, Alemania estaba destruida. Millones de soldados y civiles habían muerto, y la nación que había desafiado al mundo y llevado la guerra a todos los rincones de Europa se encontraba ahora en ruinas. Los prisioneros eran conducidos hacia el este, los refugiados vagaban sin destino. El mundo entero contemplaba el fin de una era de locura. En los días posteriores, los soldados soviéticos recorrían la ciudad con una mezcla de asombro y horror. El Reich se había desintegrado. Los edificios de la avenida Unter den Linden estaban reducidos a escombros, el Tiergarten parecía un bosque de árboles calcinados, y el río Spree estaba cubierto de restos de puentes destruidos. En medio del desastre, algunos civiles emergían lentamente de los refugios, con la mirada perdida. Berlín había caído, y con ella, la Wehrmacht. Lo que quedaba del ejército alemán se disolvía por completo entre los escombros del sueño imperial. La guerra aún no había terminado del todo. Al sur, en Checoslovaquia y Austria, algunos grupos seguían combatiendo, pero el corazón de Alemania estaba muerto. El colapso no fue solo militar, sino moral, espiritual y humano. La Wehrmacht, que alguna vez había sido sinónimo de disciplina, precisión y fuerza, se desvanecía como una sombra entre las ruinas. Sus soldados, los que sobrevivían, eran prisioneros, fugitivos o fantasmas del pasado. El orgullo marcial alemán se había quebrado para siempre. Después de la rendición de Berlín, el sonido de las armas se apagó lentamente, dejando un silencio denso que pesaba sobre los escombros. La guerra no había terminado oficialmente, pero el corazón del Reich había dejado de latir. Las unidades soviéticas seguían limpiando los sectores ocupados, recogiendo prisioneros y sofocando los últimos focos de resistencia. Las calles estaban cubiertas de cuerpos y de humo. El aire olía a muerte, a cemento quemado, a desesperanza. En medio de las ruinas, algunos soldados soviéticos encendían cigarrillos, otros se sentaban en los restos de los tanques alemanes y miraban el horizonte sin comprender del todo que la guerra había acabado para ellos. La Wehrmacht, como institución, había dejado de existir. Sus oficiales, que durante años habían marchado bajo las banderas del poder absoluto, ahora eran prisioneros, fantasmas derrotados. Algunos intentaban mantener la dignidad, entregando sus armas con gestos ceremoniosos, otros, simplemente lloraban. Muchos sabían lo que les esperaba en los campos de prisioneros del este. Los soviéticos no olvidaban, y la venganza formaba parte de su justicia.
Los convoys de prisioneros comenzaron a moverse hacia el este, miles y miles de hombres caminando entre los escombros, vigilados por soldados armados, con las manos en alto o sujetando sus pertenencias en bolsas improvisadas. Los oficiales soviéticos observaban aquella marea humana con una mezcla de satisfacción y compasión. Para ellos, era el fin de una pesadilla que había comenzado 4 años antes, cuando los ejércitos alemanes cruzaron sus fronteras y quemaron sus pueblos. Ahora, los papeles estaban invertidos. La Wehrmacht, que había sembrado terror desde el Atlántico hasta el Volga, marchaba en silencio, derrotada, humillada, convertida en prisionera del mismo destino que había impuesto a otros. El general Zhukov, héroe de la Unión Soviética, entró en Berlín el 2 de mayo entre los vítores de sus hombres. Sabía que aquel día quedaría grabado en la historia, no solo como la victoria final sobre el enemigo, sino como la culminación de un sacrificio inconmensurable. A su alrededor, los comandantes soviéticos comentaban las cifras: miles de tanques destruidos, cientos de miles de muertos en ambas partes, una ciudad convertida en ruinas. La victoria tenía el sabor amargo del precio pagado. El colapso de la Wehrmacht había costado un océano de sangre. Mientras tanto, en el oeste, las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaban sin oposición significativa. Las ciudades alemanas se rendían sin combates. Los soldados alemanes preferían entregarse a los aliados occidentales antes que caer en manos de los soviéticos. Sabían que en los campos del oeste habría hambre y trabajo forzado, pero al menos habría vida. En el este, la suerte era otra. Para muchos prisioneros, la captura significaba una marcha hacia Siberia, hacia el olvido. En las aldeas de Brandeburgo, Sajonia y Pomerania, la guerra había dejado cicatrices profundas. Los campos estaban llenos de cráteres, las casas reducidas a cenizas. Los campesinos regresaban lentamente, buscando entre las ruinas lo poco que quedaba. Los trenes no circulaban, los caminos estaban llenos de minas. El orden desapareció por completo. Los soldados soviéticos, al principio, se comportaron como conquistadores. Hubo saqueos, violaciones, ejecuciones. El odio acumulado durante años se desató sin control. La Wehrmacht había sido destruida, pero el precio moral del colapso fue terrible. En el interior de Alemania, el caos se extendía. Millones de refugiados provenientes del este intentaban encontrar un lugar seguro. Familias enteras se desplazaban hacia el oeste, caminando durante días, cruzando ríos y bosques, guiados solo por la esperanza. Muchos morían en el camino. Los caminos estaban llenos de cuerpos cubiertos con mantas, niños huérfanos, ancianos abandonados. La guerra había desintegrado el tejido humano y social del país. Lo que antes era una nación ordenada y orgullosa, se había convertido en una masa de sufrimiento y miseria. Los antiguos soldados de la Wehrmacht se encontraban con un dilema. Para muchos, la guerra era su única identidad. Habían crecido en un sistema donde el deber, la obediencia y la gloria militar eran las únicas virtudes. Ahora, despojados de uniformes y rangos, se encontraban vacíos. Algunos se suicidaron, incapaces de soportar la humillación. Otros se escondieron, temiendo la justicia de los vencedores. En los pueblos, los que habían sido héroes eran ahora enemigos, culpables de haber seguido órdenes que llevaron al país a la destrucción total. En los primeros días de mayo, las noticias del suicidio de Hitler se difundieron por todo el país. Para muchos, fue un golpe devastador. Para otros, una liberación. El símbolo del régimen había desaparecido, y con él, toda ilusión de resistencia. En los discursos finales de Goebbels y de otros fanáticos, todavía se hablaba de honor y de fidelidad, pero esas palabras ya no tenían peso. La realidad era demasiado cruda. El 7 de mayo, en Reims, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas ante los aliados occidentales. Un día después, el 8 de mayo, en Berlín-Karlshorst, el mariscal Wilhelm Keitel firmó el mismo documento ante los soviéticos. Era el fin oficial del Tercer Reich. La Wehrmacht había nacido con la idea de ser el ejército más poderoso del mundo. Su estructura, su disciplina y su tecnología fueron durante años un modelo de eficiencia militar. Pero esa misma perfección se convirtió en su condena. Su fidelidad ciega a un régimen criminal la arrastró a la destrucción. Desde las victorias relámpago de 1939 y 1940 hasta el infierno de Stalingrado, Kursk y finalmente Berlín,
la trayectoria de la Wehrmacht fue la de un cometa, brillante al principio, pero destinado a consumirse en su propia luz. Los soldados que sobrevivieron sabían que el mundo jamás volvería a ser el mismo. Algunos fueron juzgados, otros intentaron reconstruir sus vidas en silencio. En los campos de prisioneros soviéticos, los días se mezclaban con las noches en una rutina de hambre, frío y trabajo forzado. Muchos no regresaron jamás. En el oeste, los prisioneros eran utilizados para la reconstrucción de carreteras, fábricas y ciudades. A los ojos del mundo, Alemania debía pagar, y el precio no sería solo económico, sino moral. En las ciudades destruidas, los primeros signos de vida comenzaron a reaparecer lentamente. Los civiles se organizaban para limpiar las calles, recoger los cadáveres, improvisar mercados. Las mujeres alemanas, conocidas como Trümmerfrauen, se convirtieron en símbolo de la reconstrucción. Con las manos ensangrentadas y los rostros cubiertos de polvo, levantaban ladrillos entre los escombros para reconstruir sus casas. La Wehrmacht había colapsado, pero el pueblo alemán, en su miseria, empezaba a levantarse de nuevo, sin orgullo, sin bandera, solo con la necesidad de sobrevivir. Los soldados soviéticos que habían participado en la toma de Berlín fueron recibidos como héroes en su regreso a casa, aunque muchos sabían que su victoria no borraría las cicatrices. Habían visto demasiado, habían perdido demasiado. El precio de la gloria era alto. En Moscú, los desfiles celebraban la victoria con banderas, discursos y fuegos artificiales, pero en el fondo, el recuerdo de los millones de muertos pesaba como una losa. Para cada madre soviética que había perdido un hijo, la caída de Berlín no era una alegría, sino un alivio silencioso. La guerra había terminado, y nada podría devolver lo que se había perdido. En el occidente, los aliados también celebraban. Las campanas sonaban en Londres, París y Nueva York. Pero entre los comandantes aliados había un sentimiento de inquietud. El mundo que surgía tras la guerra no sería un mundo de paz duradera, sino uno dividido entre vencedores recelosos. Las ruinas de Berlín serían el escenario del nuevo conflicto que pronto se gestaría, la Guerra Fría. El colapso de la Wehrmacht no solo marcaba el fin del nazismo, sino el inicio de una nueva era de tensiones globales. Los pocos oficiales alemanes que sobrevivieron al juicio de Nuremberg se enfrentaron a sus propias conciencias. Muchos declararon haber obedecido órdenes, otros intentaron justificar lo injustificable. La Wehrmacht, que durante décadas había querido verse como un ejército apolítico, quedó marcada para siempre por su complicidad con los crímenes del régimen. La historia no le concedería redención. Las generaciones futuras mirarían sus hazañas no con admiración, sino con horror y advertencia. El colapso del ejército alemán fue también el colapso de una idea, la creencia en la superioridad absoluta, en la conquista, en la obediencia sin cuestionamientos. En su caída, la Wehrmacht mostró al mundo que la disciplina sin conciencia solo conduce al desastre. Sus ruinas quedaron esparcidas por toda Europa, desde las playas de Normandía hasta las calles destruidas de Berlín. Cada tanque oxidado, cada fusil abandonado, cada tumba anónima era un testimonio silencioso del precio de la ambición desmedida. En mayo de 1945, mientras las banderas aliadas ondeaban sobre las ruinas de Alemania, el eco de la guerra se desvanecía lentamente. Los supervivientes salían de los refugios, los niños jugaban entre los cascotes, y el viento soplaba sobre los restos del Reich. El colapso de la Wehrmacht no fue solo una derrota militar, fue el final de un sueño de poder absoluto, el cierre de una tragedia humana que había consumido a una generación entera. El mes de mayo de 1945 quedó grabado como el mes en que el mundo volvió a respirar, pero el aire estaba envenenado por el olor de la destrucción. Alemania era un desierto de ciudades muertas, un país donde los relojes se habían detenido. El colapso de la Wehrmacht había sido tan completo que ni siquiera los vencedores podían comprender la magnitud de lo ocurrido. Los mapas que antes mostraban el avance alemán ahora se cubrían con líneas de ocupación. El Reich había desaparecido, en su lugar, 4 potencias dividían sus ruinas. En el sector soviético, la situación era extrema. Berlín, que había sido el corazón de la potencia militar alemana, era ahora una sombra. Entre los escombros, los supervivientes buscaban comida, agua o simplemente un lugar donde dormir. Las ruinas del Reichstag, cubiertas de banderas rojas y polvo, se habían convertido en un símbolo del triunfo comunista, pero también en un recordatorio del precio pagado.
cada piedra del edificio llevaba inscrita una historia de muerte. Los soldados soviéticos, algunos aún adolescentes, posaban para las fotografías con rostros endurecidos, sin sonreír. Sabían que habían ganado, pero también sabían lo que habían perdido en el camino. Los altos mandos soviéticos comenzaron a organizar la ciudad. Se establecieron comandos de seguridad, hospitales de campaña y centros de distribución. El Ejército Rojo trató de imponer el orden, pero la magnitud del desastre era incontrolable. Las mujeres alemanas intentaban reconstruir su vida mientras soportaban los abusos de los ocupantes. Las calles eran una mezcla de silencio y llantos. El hambre se extendía más rápido que la reconstrucción. Los mercados negros florecieron en cada esquina, un trozo de pan o un cigarrillo se convertían en moneda de supervivencia. En el oeste, la ocupación angloamericana tenía otro rostro. Las tropas estadounidenses, acostumbradas a la abundancia de suministros, llegaban con camiones cargados de alimentos y medicinas. En las ciudades bajo su control, el caos era menor, pero el sentimiento de derrota era el mismo. Los soldados de la Wehrmacht que se habían rendido a los aliados eran concentrados en campos improvisados. Algunos de esos campos, como el de Remagen, llegaron a albergar más de 100.000 prisioneros. Dormían al aire libre, bajo la lluvia, sin refugio ni alimento suficiente. Muchos murieron allí, no por las balas, sino por el abandono. La Wehrmacht había sido despojada no solo de su poder, sino también de su identidad. Las insignias, los uniformes, las banderas fueron confiscadas y destruidas. En los días siguientes a la rendición, los aliados destruyeron miles de documentos, vehículos y armas. Las fábricas que antes producían tanques y aviones quedaron vacías. En las calles, los antiguos soldados caminaban con ropas civiles, intentando desaparecer entre la multitud. Algunos quemaban sus papeles para borrar su pasado. Otros conservaban una medalla o una fotografía, recuerdos de una vida que ya no existía. Las familias de los soldados esperaban noticias que no llegaban. Las cartas tardaban meses, si es que alguna vez aparecían. Las madres escribían nombres en las paredes, en las estaciones, en las ruinas, con la esperanza de que alguien reconociera a sus hijos. El colapso de la Wehrmacht no fue solo el fin de una máquina militar, fue la disolución de millones de vidas unidas por la guerra. Las historias personales se perdían entre la inmensidad del desastre. Un soldado desconocido caído en las calles de Berlín representaba a todos, al joven idealista, al veterano cansado, al hombre que solo quería volver a casa. Los juicios comenzaron poco después. En Nuremberg, los principales líderes del Reich fueron presentados ante el mundo. Los generales de la Wehrmacht, que durante años habían ejecutado las órdenes del régimen, ahora intentaban justificarse. Muchos afirmaban haber sido simples soldados, sin responsabilidad política. Sin embargo, las pruebas eran incontestables. La Wehrmacht había participado activamente en campañas de exterminio, deportaciones y ejecuciones masivas. Su imagen de ejército profesional se derrumbó en los tribunales y en la conciencia colectiva. Las cámaras de gas, los campos de concentración y las ejecuciones en masa eran parte inseparable de su legado. Los jueces de Nuremberg escuchaban testimonios durante meses. Los documentos capturados por los aliados revelaban una burocracia del horror meticulosamente organizada. Cada orden, cada firma, cada operación tenía su registro. La disciplina que había hecho de la Wehrmacht una fuerza temida era la misma que había permitido cometer crímenes con eficiencia industrial. En las calles de Alemania, mientras tanto, la gente escuchaba los juicios por la radio. Algunos lloraban, otros negaban, otros simplemente callaban. El país entero estaba en shock, enfrentando por primera vez el reflejo oscuro de su pasado reciente. En las zonas rurales, lejos de los tribunales y las ciudades destruidas, la guerra seguía viva en la memoria. Los campos estaban llenos de chatarra, fusiles oxidados, cascos, piezas de tanques. Los niños jugaban con restos de bombas sin explotar, los campesinos encontraban cadáveres enterrados bajo la tierra al arar. El eco de la Wehrmacht seguía presente en cada rincón. Años después, aún se encontrarían huesos y uniformes en los bosques del este, donde las divisiones alemanas se desintegraron en las últimas semanas de la guerra. Los soldados que regresaron del frente oriental tardaron meses, algunos años, en volver. Llegaban demacrados, enfermos, en silencio.
Los trenes que los transportaban eran conocidos como los trenes de los espectros. Al bajar, muchos no reconocían su propio país. Alemania estaba dividida, ocupada, fragmentada. Las ciudades que recordaban eran montones de ruinas. No había victorias, no había bienvenida. Solo un silencio pesado, una culpa colectiva. Algunos fueron recibidos por familiares, otros no encontraron a nadie. En 1946, la ocupación se consolidó. Los aliados comenzaron a reorganizar el país, estableciendo gobiernos regionales y nuevas leyes. En el este, los soviéticos impusieron un sistema comunista. En el oeste, los estadounidenses promovieron la reconstrucción bajo un modelo capitalista. Así, el territorio que la Wehrmacht había defendido con fanatismo se convirtió en el escenario de una nueva confrontación, la división de Alemania. Las líneas del frente del pasado se transformaron en fronteras políticas. El río Elba, testigo del encuentro entre los ejércitos soviético y estadounidense, se convirtió en símbolo de la separación entre dos mundos. Los antiguos oficiales de la Wehrmacht que sobrevivieron en el oeste intentaron rehabilitar su imagen. Algunos colaboraron con los aliados, proporcionando información sobre tácticas y tecnología. Otros fueron llamados años después para formar parte del nuevo ejército de Alemania Occidental, la Bundeswehr. Sin embargo, las sombras del pasado los perseguían. La sociedad alemana de posguerra vivía dividida entre el deseo de olvidar y la imposibilidad de hacerlo. Las ruinas seguían hablando, los nombres de las víctimas seguían resonando. Para los soviéticos, el colapso de la Wehrmacht fue más que una victoria militar, fue una reivindicación histórica. La propaganda soviética lo presentó como la venganza definitiva del pueblo ruso contra el invasor. En las escuelas, en los monumentos y en las películas, se glorificó la victoria del Ejército Rojo. Pero detrás de esa gloria, el sufrimiento era inmenso. Más de 20 millones de soviéticos habían muerto. Cada familia tenía una pérdida. El triunfo se celebró, pero el dolor era imposible de borrar. En las calles de Berlín, los monumentos improvisados comenzaron a multiplicarse. En cada esquina, en cada plaza, se colocaban cruces, fotografías, cascos. Los civiles rezaban por los caídos, sin importar el bando. La guerra había borrado las fronteras morales. En un mismo cementerio podían descansar soldados soviéticos y alemanes, enemigos en vida, iguales en la muerte. Las flores crecían sobre las tumbas sin nombre, y el viento susurraba historias que nadie quería recordar. El colapso de la Wehrmacht fue también el colapso del mito de la invulnerabilidad alemana. Durante años, el mundo había temido a su poderío militar, su precisión, su disciplina. Ahora, ese mismo ejército estaba destruido, derrotado por la suma del mundo entero. Pero lo más profundo no fue la derrota física, sino la destrucción del espíritu. Los alemanes tuvieron que mirar de frente el vacío que habían creado, la deshumanización que habían permitido. De las cenizas de la Wehrmacht surgiría una nueva Alemania, no construida sobre el orgullo, sino sobre la necesidad de no repetir el pasado. Los soldados que una vez marcharon por Europa bajo la esvástica, ahora trabajaban en fábricas o en campos, intentando reconstruir su vida. Muchos no hablaban de la guerra nunca más. Guardaban silencio, como si el recuerdo fuera una herida que nunca debía tocarse. Pero en sus miradas se notaba la sombra de lo que habían visto, ciudades ardiendo, amigos muertos, órdenes absurdas, la certeza de que el heroísmo se había convertido en locura. El mundo había cambiado para siempre. La Wehrmacht, que durante años había sido símbolo de la potencia alemana, se convirtió en advertencia eterna. Sus restos, enterrados bajo las ruinas de Berlín, recordaban que ningún poder, por grande que sea, puede resistir cuando se basa en la destrucción. En las escuelas de posguerra, los niños aprendían sobre la guerra no como un relato de gloria, sino como una lección de horror. Las generaciones futuras mirarían aquellas imágenes, el Reichstag en llamas, los soldados marchando entre ruinas, los refugiados caminando hacia el oeste, como advertencias de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando olvida su propia compasión. Con el paso de los meses, Alemania comenzó a despertar lentamente de su pesadilla. El sonido de las bombas fue reemplazado por el de los martillos y las palas. En los escombros de Berlín, Hamburgo, Dresde y tantas otras ciudades, se escuchaban voces humanas otra vez, no de guerra, sino de reconstrucción. Pero bajo esa superficie de actividad, persistía el trauma.
El colapso de la Wehrmacht no era solo un hecho histórico, era una herida abierta en el alma del país, una herida que tardaría generaciones en cicatrizar. Los soldados que habían sobrevivido regresaban poco a poco a lo que quedaba de sus hogares. Algunos encontraban sus casas destruidas, otros descubrían que sus familias habían muerto o desaparecido. Las aldeas estaban llenas de rostros desconocidos y de historias inconclusas. En las tabernas, los hombres hablaban en voz baja, evitando mencionar la guerra. Nadie quería recordar los días en que creyeron que nada podía detenerlos. El silencio se convirtió en una forma de sobrevivir, un pacto tácito entre los que habían vivido el colapso. En el este, los soviéticos consolidaban su control. Las banderas rojas ondeaban sobre las ruinas del Reich, y los nuevos gobernantes imponían su ideología. Los antiguos oficiales de la Wehrmacht fueron arrestados, deportados o ejecutados. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. Las familias recibían cartas oficiales que decían, muerto en el frente oriental o simplemente, desaparecido. En realidad, miles morían en los campos de prisioneros, víctimas del hambre, del frío o del trabajo forzado. Aquellos que alguna vez habían marchado orgullosos por las avenidas de Europa terminaban enterrados en tierras lejanas, sin nombre, sin gloria. En el oeste, el proceso fue distinto. Los estadounidenses y británicos apostaron por la reeducación. Los antiguos soldados eran interrogados, catalogados y, en algunos casos, liberados bajo vigilancia. Los aliados buscaban eliminar la mentalidad militarista que había dominado Alemania durante décadas. Los documentales, los juicios y los programas de radio mostraban al pueblo alemán las atrocidades del régimen. Era una confrontación necesaria, pero dolorosa. Muchos se negaban a creer lo que veían, otros lloraban en silencio. La Wehrmacht, que había sido el orgullo nacional, era ahora un símbolo de vergüenza. En 1946 y 1947, las ciudades comenzaron a llenarse de refugiados. Familias enteras vagaban con sus pertenencias en carros, trenes o simplemente a pie. La guerra había desplazado a más de 12 millones de alemanes del este, expulsados de Prusia Oriental, Silesia y Pomerania. Cruzaban el país buscando un lugar donde comenzar de nuevo. En los caminos, los soldados aliados observaban aquella marea humana sin saber cómo ayudar. Era el precio del colapso. Un pueblo que había seguido a su ejército hasta la destrucción ahora caminaba sobre sus propias ruinas. Entre las ruinas del Reich surgieron nuevas esperanzas. Los niños que jugaban entre los escombros serían la generación que levantaría un nuevo país. No conocieron la gloria ni el orgullo militar, solo el hambre y el miedo. Aprendieron desde pequeños que la guerra no trae honor, sino vacío. En las escuelas reconstruidas, los maestros enseñaban historia con una nueva voz, más humilde, más humana. Hablar de la Wehrmacht ya no era hablar de victorias, sino de advertencias. Cada fotografía, cada uniforme, cada insignia se convertía en una lección sobre los límites del poder. Mientras tanto, en la Unión Soviética, los héroes de la Gran Guerra Patria regresaban a sus aldeas. Algunos recibían medallas, otros simplemente volvían a la pobreza. La propaganda celebraba la caída de Berlín como una epopeya, pero en los corazones de los veteranos había una mezcla de orgullo y tristeza. Habían destruido al enemigo, sí, pero también habían visto el rostro más oscuro de la humanidad. Para muchos, la guerra no terminó nunca, seguía viva en sus pesadillas, en los recuerdos de las batallas en el Oder, en las ruinas del Reichstag, en los gritos de Berlín. En los años siguientes, los cementerios militares comenzaron a multiplicarse. En ellos reposaban tanto soldados alemanes como soviéticos, estadounidenses y británicos. La tierra de Europa estaba sembrada de tumbas. En Polonia, Ucrania y Rusia, miles de cuerpos seguían enterrados sin identificar. Las familias buscaban durante décadas a sus desaparecidos, enviando cartas, viajando a los antiguos frentes, preguntando por nombres en listas interminables. El colapso de la Wehrmacht había dejado una generación perdida, un vacío humano imposible de llenar. En 1949, la división de Alemania se volvió oficial, al oeste, la República Federal, al este, la República Democrática. Dos naciones nacidas del mismo suelo, pero separadas por ideologías opuestas. El ejército alemán que había soñado con dominar Europa dio lugar a dos ejércitos subordinados, uno al mando de Washington y el otro de Moscú. El legado de la Wehrmacht estaba enterrado, pero su sombra seguía presente.
Los nuevos soldados marchaban con uniformes distintos, bajo banderas distintas, pero sobre los mismos campos donde sus padres habían caído. Con el paso del tiempo, el recuerdo del colapso se transformó en historia. Las fotografías de Berlín en ruinas se convirtieron en símbolos universales del fin de la guerra. Las películas mostraban el horror con una crudeza que buscaba evitar el olvido. En los museos, los restos de la Wehrmacht, uniformes, armas, documentos, se exhibían como advertencias. Los nombres de las batallas, Oder, Seelow, Berlín, se convirtieron en capítulos finales de una tragedia que nunca debía repetirse. Los antiguos generales, los pocos que sobrevivieron, vivieron en silencio. Algunos escribieron memorias intentando justificar sus decisiones, otros desaparecieron en el anonimato. Pero ningún libro, ningún discurso pudo cambiar la verdad. La Wehrmacht no cayó solo por las balas del enemigo, sino por su propia corrupción moral. Había jurado obediencia a un régimen que la utilizó para destruir, y en ese pacto selló su destino. La derrota militar fue inevitable, porque ya antes había ocurrido la derrota del alma. El pueblo alemán, durante décadas, tuvo que convivir con esa culpa. Las nuevas generaciones, nacidas después de la guerra, crecieron bajo el peso de un pasado que no eligieron. Pero fue precisamente esa nueva generación la que reconstruyó Alemania, no con armas, sino con trabajo. Las fábricas volvieron a funcionar, las ciudades se levantaron, y el país resurgió de las cenizas. Sin embargo, en cada piedra, en cada edificio nuevo, quedaba el recuerdo de lo que una vez fue. El colapso de la Wehrmacht seguía allí, invisible, recordando que la fuerza sin humanidad conduce siempre al desastre. Décadas más tarde, los historiadores seguirían analizando las causas del colapso. Algunos hablarían de errores estratégicos, de la superioridad material de los aliados, del invierno ruso, de los recursos agotados. Pero la verdad más profunda no se encontraba en los números, sino en la esencia humana. Un ejército que había perdido su sentido de justicia, que había transformado la obediencia en ceguera, estaba condenado desde el principio. La Wehrmacht no fue vencida solo por los tanques del Ejército Rojo, sino por su propia incapacidad de distinguir el deber de la moral. En los años 60 y 70, cuando el mundo comenzaba a sanar de las heridas de la guerra, el recuerdo de Berlín seguía vivo. Las fotografías de los soldados soviéticos levantando la bandera sobre el Reichstag se convirtieron en íconos inmortales. Era la imagen del fin de una era y del inicio de otra. Pero detrás de esa imagen, había miles de historias humanas, los soldados alemanes que murieron defendiendo lo indefendible, los soviéticos que avanzaron entre los escombros con lágrimas en los ojos, los civiles que observaron el derrumbe de su mundo sin comprender cómo todo se había desmoronado tan rápido. En el silencio que siguió al fin de la guerra, quedaron las lecciones. El colapso de la Wehrmacht no fue solo el colapso de un ejército, sino de una ideología, de una arrogancia colectiva que creyó poder someter al mundo por la fuerza. Cada bomba que cayó sobre Berlín fue el eco de millones de decisiones equivocadas, de palabras ciegas, de obediencia sin conciencia. En los campos donde una vez resonaron los himnos del poder, ahora crecía la hierba sobre las tumbas. La historia recordaría siempre aquellos días, los cielos oscuros sobre el Oder, el rugido de los tanques en Seelow, las ruinas del Reichstag iluminadas por el fuego, el silencio tras los disparos en el búnker. Todo formaba parte de una misma verdad: ningún imperio construido sobre el miedo puede sobrevivir. La Wehrmacht, símbolo de orden y disciplina, terminó envuelta en caos y desesperación. Sus últimos hombres, rodeados en Berlín, no luchaban ya por la victoria, sino por un sentido que se había perdido. Al final, de las ruinas de aquella derrota nació una Europa nueva. Los viejos enemigos se convirtieron en aliados, las naciones reconstruyeron puentes, y el recuerdo del horror sirvió para evitar, por un tiempo, otra catástrofe semejante. El colapso de la Wehrmacht fue el último acto de una tragedia épica y terrible, una lección escrita con fuego en la memoria de la humanidad. Y aunque los años pasen, las voces que se apagaron en el Oder y en Berlín seguirán resonando, recordándonos que ningún ejército, ninguna nación, ninguna ideología puede escapar a las consecuencias de su propio destino.